Os paso un micro para vosotros y otro para mí, como siempre. Ahí estás bien centrado, ¿eh? Sí, venga. Sí, vamos a seguir el mes de junio si queréis, que en principio nos dejan hasta final de junio. ¿Hay que darle al botón o...? No, está en rojo, ¿no? Está grabado. Ahí, en rojo, sí. Sí, pues. Se ha puesto a grabar solo, no sé muy bien cómo, yo creo que al meterlo ahí, pero perfecto, está grabando. Creo que es hasta la última semana de junio. Entonces. De junio. De junio. Con N. Luego, aparte de. Hola. Aparte de nuestra reunión aquí, si queréis que el último lunes de junio nos reunamos y tomemos algo, más que hacer una nosotros, ¿no? Sin nada de... El otro lío de las comidas, eso se seguirá haciendo, no sé muy bien cuándo. Ya visteis que no tuvo las personas que estuvisteis, no muy buenas. Sí, yo creo que sí que eres la última. No funcionó exactamente como yo pensaba, porque al final venir aquí solo vinimos nosotros. No ¿Quiénes sois nosotros? Gente del grupo nuestro. Pero no vino alguien más. Alberto Tejero no vino. Alberto, sí, pero Alberto estaba viniendo a estas clases antes, lo que pasa es que dejó. ¿Y Conchita? Y ¿Tampoco? Conchita también estuvo viniendo a estas clases. Pero los antiguos devotos, cuando yo les dije que quería que vinieran a contarnos, desaparecieron todos. Supongo que en el fondo, esto que estábamos hablando del Vayan, de la práctica espiritual, de cómo cada persona intenta mantener una relación con su propia espiritualidad más allá de la interpretación de la vida. Repito que la espiritualidad se puede mirar desde dos vertientes: una, cómo vives la vida, cómo la interpretas, cómo la comprendes. Hay mucha gente que vive la vida de una forma muy mundana, muy apegada, muy egoica, muy vinculada a los deseos materiales, y hay otras personas que tienen una perspectiva más espiritual, que comprenden la realidad de la vida, que relativizan las cosas, que le dan un sentido a la espiritualidad, que comprenden que hay un ser en el otro individuo, cuando una persona que está muy apegada a lo material no ve a nadie como otro ser, simplemente lo ve como un extraño. Este tipo de interpretación de la vida es una de las partes de la espiritualidad, pero la otra parte es la práctica espiritual que tú, como persona, como individuo, desarrollas para mantenerte en contacto con tu propia esencia espiritual, para que no te apegues tanto a Maya, a la energía material, no te atrapes tanto en tus deseos y en tus apegos como para dejarte arrastrar por ellos, sino que mantengas un control de cómo vives la vida desde esa perspectiva espiritual. Para mantener ese control hay que tener presencia. Eso que decías, Ana, de que tú le ves a él muy presente en el momento de ahora, él vive ahora el presente y no se preocupa de nada más. Esa presencia es práctica espiritual, pero hay que practicarlo. Él está presente porque él, cuando se despertaba por las mañanas, ahora dices que él no lo hace tanto como le gustaría, cuando una persona se despierta por la mañana, intenta tomar contacto consigo mismo y con su realidad y hacerse presente. Observar la realidad desde la presencia. Eso es un ejercicio que requiere práctica, dedicación, tiempo. Yo diría que requiere atención. Claro. Hay que Si te hay que ver el mundo desde dentro. Desde dentro hacia afuera. Pero si te despiertas, te levantas, te pones en marcha y no haces nada más que ponerte en marcha, no estás tomando presencia. Pero bueno, sí. Los que estamos aquí se supone que queremos salir de ese apego y de esa cosa y entrar un poquito más en lo que es la esencia. ¿Y crees que es fácil mantener esa práctica todos los días? Nadie ha dicho que sea fácil. Cuando la vida te exige, como a su marido o como a... Yo ahora que otra vez estoy trabajando mucho, te exige levantarte súper temprano para poder cumplir con tu deber, para atender tus exigencias, tus obligaciones. No es sencillo. Al final se exige de ti que si tú estás trabajando desde las 7 hasta las 9 de la noche, todavía te levantes a las 5 de la mañana para dedicar una hora a esa práctica espiritual cuando te has acostado a las 11 rendido porque llegaste a casa a las 9 de trabajar.
pues recuestiónate a ver si hay que trabajar desde las 7 hasta las 9 o no. Eso O no hace es, falta trabajar 14 horas. eso es lo que el ser humano tiene que, se ve obligado a Te reflexionar. digo, hablo como si te lo dijera a ti, pero en realidad Sí, me lo sí. digo a mí y a todo el mundo. O sea, no, porque hablas así no quiere decir que te lo diga a ti. Pero si alguien No. tiene esa circunstancia, que se replantee a ver si es necesario lo que está haciendo. Pero A no ver si lo crees, volvería a elegir. ¿no crees que muchas personas se ven envueltas en esa situación sin haberlo elegido y sin poder salir de ello y a veces sin darse cuenta? No, si no se da cuenta ya ahí no se puede hacer Como nada. le está pasando al marido de Ana, que A ver si se dice, da joder, cuenta. es que le dedico Él sí se da menos cuenta. tiempo y lo echo de menos. ¿No crees que a él le gustaría tener ese tiempo? A lo mejor se está viendo enredado en una nueva manera de vivir la vida sin darse ni cuenta. A veces la vida te Sí, arrastra. sí se da cuenta, sí, estoy seguro de que se da cuenta. Y estoy Sí, pero seguro además de tampoco que le ha será cambiado en coyuntural. eso, en lo de militar, pero en lo otro te digo yo que pierde trabajo y le da igual. No tiene trabajo y le da igual. Él se ha venido con una maleta y con una maleta directa por la vida y no le importa. Es que tiene un pensamiento, no sé. Es una difícil persona de explicar. consciente, es una persona consciente, claro. Cuando viene algo muy malo no es muy tremendo. No, lo asimila en el No se momento, apega ni a no lo se bueno ni apega a lo bueno. nada. Se ha venido con 2 guitarras. O sea, a nada. Yo soy la que me apego. Él no. ¿Creéis que es fácil vivir sin ese apego? No, No. pero hay que practicarlo. Pero bueno. Eso es una práctica espiritual también. Mm, Practicar es el que para mí eso es desapego lo espiritual, constantemente. claro. Practicar el perdón también es otra práctica espiritual que la puedes hacer Eso, a todas horas. eso. ¿Qué perdón? Perdonar lo que sea, a quien tengas que perdonar. Si Y es que para- hay algo que perdonar. A ti mismo. A ti mismo. ¿Y cómo Por haber, digamos, percibido erróneamente. Lo que sea. ¿Qué te Eso hace ya es de pensar, cada uno. qué te hace pensar que hay que perdonar? Y practicar la aceptación. Es En que realidad no para- hay que perdonar nada. Claro, Pero Es mucha un gente. momento, que si está hablando uno, déjale terminar a ella y... No, habías empezado tú No, antes que el él. perdón, y yo para mí lo más difícil y lo que creo que tengo que estar trabajando cada día es el practicar la aceptación. Porque te están pasando constantemente cosas que dices, esto, pero bueno, Mira, acepta. Me parece complicadísimo. Pasaros un poco el micro, o te paso yo este. El proceso de perdonar exige encontrar a un culpable. Entonces, ella manifiesta su necesidad desde la aceptación. La aceptación es más sana para la comprensión de la realidad que el perdón, porque el perdón exige una víctima culpable. Y la aceptación es comprender la realidad de lo sucedido con una perspectiva mucho más espiritual. En el perdón no hay espiritualidad, porque en el perdón hay juicio. Para establecer al culpable hay que emitir un juicio. El juicio es la dualidad del mundo terrenal. El proceso de perdonar... El perdón es la disolución de eso, claro. No, espere, a ver si me explico mejor. El proceso de perdonar es un proceso egoico, es un proceso que no proviene desde la profundidad espiritual del ser, sino que proviene desde la esencia material de la mente, desde el proceso mental. ¿Recordáis lo que hemos hablado 1000 veces? Que el ego es el resultado de la construcción de la actividad mental. La mente es el funcionamiento de nuestro pensamiento, eso crea la mente. La mente es lo que nosotros creemos ser, y esa mente a través de esos pensamientos construye la idea que tenemos de nosotros mismos, la percepción que nosotros nos creamos, basada en 3 cosas. En lo que nos dicen los demás que somos, lo que nosotros pensamos que somos y lo que la experiencia o las circunstancias de nuestra vida nos dicen a través de la experiencia que somos. Esas 3 cosas hacen que creemos nuestra imagen de nosotros mismos, que ese es nuestro ego. Y ese ego genera una serie de pensamientos identificados con esa imagen que tenemos de nosotros mismos. Cuando perdonamos, lo hacemos desde el ego, porque el ego es dual, el ego compara, el ego establece bueno y malo, el ego establece alto y bajo, grande y pequeño, todo lo compara, todo lo juzga. El ser esencial, esa necesidad que tiene ella de aceptación, esa aceptación es espiritual, no es egoica. Cuando tú estableces una relación con alguien que te daña, el proceso de aceptar o el de perdonar
difieren en que el de aceptar es espiritual y el de perdonar es egoico. Bueno, según se mire, no sé, se puede... Sí, hay veces que uno va a hablar de perdón, ese perdón no vale para nada, claro. Pero sí que eso es ego. Todo el mundo... Soberbia. Todo el mundo no está libre de sentimientos de culpa, todo el mundo no está. Entonces algún proceso tendrá que hacer para liberarse de ese error. No, ya has terminado. Bueno, vamos a ver. Es muy complicado observar cómo uno funciona por sí mismo y cuando te observas ser consciente de aquello que emana de tu ser y aquello que emana de tu mente. Porque el ego es muy tramposo y te hace creer, se disfraza, se oculta y te hace creer que es tu ser. Eso es necesario para el ego porque si no tú acabarías con él. Si le observas, si le contemplas con la realidad de lo que es, le diluyes, le quitas su poder. No puede ejercer poder sobre ti. La manifestación de nuestro ser es pura. Es esencialmente espiritual en el sentido, en el sentido difuso de esa espiritualidad. Es una manifestación de amor. Esa tolerancia, esa aceptación, esa comprensión es un acto de amor. Cuando uno acepta, ama. Respeta, comprende, acepta desde ese amor profundo de tu ser. Ahí no hay ego. En ese acto, muy buena Jesús, en ese acto en el que tú estás aceptando, no se manifiesta tu naturaleza material estableciendo un juicio. Porque cuando tú aceptas, no juzgas. Ese proceso que ella busca de aceptación espiritual es amoroso. Eso es la relación que tú tienes con Dios. Tú aceptas de Dios lo que Él te da. Si Dios te da cosas buenas, maravilloso. Si te da cosas menos buenas, tú no te pones a pensar qué juicio estableces sobre lo que Dios te está dando porque no te gusta. Claro que en nuestras vidas ocurren muchas cosas que no nos gustan y ocurren muchas cosas que nos enseñan a través del dolor o del sufrimiento. Pero no hay que mirar o contemplar eso que nos sucede desde el juicio a que la voluntad divina te está torturando, porque eso es ego. Eso es una manifestación de tu mente. Eso es un proceso en el que tú estableces un juicio sobre lo que está sucediendo y no hay la aceptación que ella busca. La aceptación que ella busca es una manifestación de espiritualidad, como hablábamos con el marido de Ana. El marido de Eva, perdona, hoy me he puesto con Ana, de Eva, con el marido de Eva, que él vive esa vida de una manera espiritual porque acepta la realidad de lo que le sucede, viviendo el momento presente, aceptando desde esa posición de comprensión de lo que es. Ella dice, es que él interpreta las cosas dándole el justo valor, no se apega a un valor más allá de lo que significan las cosas. Porque lo que está haciendo es lo que busca Alina, la aceptación. Él está viviendo en esa aceptación, está aceptando espiritualmente que lo que le sucede en su vida es lo que le tiene que suceder. Y esa aceptación que busca Alina es espiritual, que es la aceptación que tiene el marido de Eva. Cuando tú necesitas perdonar, ya estás atrapado en tu ego, porque ese perdón es soberbia. Ese perdón... No es soberbia. Si es bien conducido, no es soberbia. Hay una parte de perdón que sí, ya te digo, sí, a pesar de que me la has hecho, te perdono. Ese sí, ese no vale para nada. Pero luego hay otro perdón interno tuyo, que tú te perdonas por haber errado. O me vas a decir ahora que todos somos perfectos y que no nos equivocamos nunca y que nunca hemos juzgado. Si alguna vez hemos juzgado, nos perdonamos por haber juzgado. Y ya está. Bien. Y ese perdón sí es bueno, ese perdón Te lo es voy a sanador. preguntar de otra manera, Jesús, a ver si me sé orientar para que tú lo veas. Tú estás hablando de ti mismo, estás hablando de tu perdón, de perdonarte a ti. ¿Bien? Sí, de aceptar. Si me gusta más la palabra aceptar también que Claro, perdonar. Si es me que- gustaría no tener nada que perdonar. En este momento creo que Es no que tengo nada que la perdonar. la pregunta es, ¿qué te hace pensar a ti que por el hecho de que tú te equivoques, por el hecho de que tú actúes de una manera que no te gusta o que tú consideras incorrecta o que no se atiene a tus propias expectativas de lo que deberías haber hecho, ¿qué te hace pensar que porque actúes así, tú estás actuando mal
y por eso necesitas perdonarte. Hombre, si yo le saco el ojo a alguien, eso es mal, sí. No empecemos con... ¿Y qué tienes? Hay cosas que son malas, ¿vale? Hay actos que son malos. ¿Y tú crees La que gente no es toda buena. ¿Y tú crees que tú vas a actuar con maldad? Yo intento, para empezar, Vale. ver la vida Intentas Veo- actuar de la manera que tú crees que es la intento correcta. ver la verdad, pero bueno, Bien. intento ver la verdad. Cada ser humano actúa en cada momento de su vida acorde a los recursos que dispone. Fijaros una Y del práctica. nivel conciencial que tenga. Sí, pero fijaros una práctica muy sencilla. Si recordáis vuestro pasado, en cualquier momento de vuestro pasado, algo que no os guste, lo miráis desde ahora y decís, jo, yo hace 25 años hice esto, ahora jamás lo hubiera hecho. Yo la decisión que tomé hace 25 años no la hubiera tomado. Entonces tú ahí te estás juzgando y tú ahí te tienes que perdonar según tu criterio. Mi pregunta es, ¿qué te hace pensar que tú actuaste mal? Es tu ego el que cree que tú actuaste mal porque tú te estás juzgando. Tú en ese momento, con los recursos que disponías, en el momento en que vivías, 25 años atrás, con menos conocimiento, con menos experiencia, con menos tiempo vivido, con menos explicaciones de miles de cosas que te han dado desde entonces, con esos recursos actuaste de ese modo. Sí. Claro, hoy lo miras y tienes más recursos, más experiencia, más conocimiento. Y claro que hoy ves que hubieras actuado de otro modo. Hoy, porque hoy tienes muchos más recursos. Pero en aquel momento, de otra manera, claro. en aquel momento, con los recursos Sí, que tú sí, tenías, sí, de acuerdo. tú actuaste como tú creías que debías. Sí. ¿Bien? Sí, de acuerdo. Entonces, ¿por qué tú necesitas perdonar tu pasado? ¿Por qué necesitas perdonarte mirando atrás? Porque tu ego busca una culpa. Tu ego busca un bien y un mal. No hay una comprensión espiritual, una aceptación como ella busca de que tú eras así, actuaste así con los recursos que tenías y no actuaste con ninguna intención de maldad. Actuaste con lo que disponías. Entonces, ¿no es más sano mirar desde tu parte espiritual el recuerdo que mantienes de ti mismo y aceptarte y amarte que tener que juzgarte y perdonarte? ¿No es mucho más apegado al ego ese comportamiento del perdón? Sí, bueno, vale, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Bien, entonces... La palabra perdón creo que la he usado dejándome llevar por el libro de Curso de Milagros, que habla del Sí, perdón. Pero es que si se entiende bien, yo creo que es sano también. Fijaros, la cultura védica nos conduce a una conceptualización de la vida que se basa en el Bhakti Yoga, ¿vale? El yoga del amor. El yoga significa práctica y Bhakti, como sabéis, amor. Hay muchas prácticas, hay muchos yogas. Uno de ellos es el yoga físico, que es lo que aquí en Occidente todos conocemos como practicar yoga, hacer yoga, ¿vale? Pero en realidad, yoga significa práctica. Cuando tú practicas el amor, ese amor está orientado y focalizado en Dios. Pero Él es la fuente creadora. Él ha creado como chispas fragmentarias a su imagen y semejanza a todas las jivas, a todas las almas. Son fragmentos de sí mismo. Eso es un acto de pureza de amor. Cuando Él crea las almas, es una manifestación de su amor. Y toda la relación que mantenemos con el mundo material también emana de su amor. Porque nosotros, siendo chispas fragmentarias a su imagen y semejanza, lo único que no somos igual que Él es Ishvara, el supremo controlador. Él es el supremo controlador. Nosotros no podemos serlo. Y eso es lo único que no tenemos de Él. Y ahí es donde le envidiamos. Y Él, por infinita misericordia y amor, crea el mundo material para que vivamos esta experiencia material en la que creemos tener el control. Cuando vivimos este mundo material, todos queremos controlar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros jefes, a nuestros empleados, a nuestros amigos. Queremos controlarlo todo. Queremos el control de nuestra vida. Queremos saber lo que va a pasar mañana. Queremos ser controladores de nuestro destino. Pero es que todo eso no está en nuestra mano. El supremo controlador es Él. Y por esa envidia que tenemos de ser controladores, Él crea el universo material para que vivamos esta experiencia. Y en este universo material, en esas 8.400.000 formas de vida que nosotros emprendemos cuando venimos como jiva al mundo material y vamos viviendo experiencias materiales, finalmente llegamos a una vida material humana en la que, como explica Gurudev en el libro el libro que trajo cuando vino en la última visita,
tiene una importancia sublime, suprema, el tener este cuerpo físico humano, porque podemos reconocer a Dios, podemos echarle de menos, podemos querer estar con Él y podemos liberarnos del mundo material por ese amor a Él. Entonces, la orientación que nos da la cultura védica es que hay que vivir las cosas desde el amor. Esa es la aceptación que ella busca, porque el amor es una aceptación pura de la realidad. Cuando eres amoroso con tu hijo, le aceptas tal como es. Cuando eres amoroso con tu padre, le aceptas tal como es. No le juzgas y no intentas que sea de otra forma, porque si lo intentas ya no le amas. Si tú intentas que tu hijo sea distinto al hijo que es que no le amas. Si tú intentas que tu hermano, que tu padre, sea distinta a la persona que es que no le amas. No respetas con amor que tiene derecho a ser como quiera. Esa aceptación de la realidad es la que nos aparta del perdón, porque no se requiere. El perdón forma parte del ego que juzga. Y no requerimos juzgar cuando amamos. ¿Me he explicado ahora ya por fin un poco mejor? Sí, además estoy de acuerdo contigo. Vale, entonces, bueno, pues sí, bendito sea Dios que estamos de acuerdo. Pero fijaros que de lo que tratamos cuando venimos aquí es de indagar. Indagar para comprender. Porque claro que podemos relacionarnos con Dios sin ninguna comprensión. Fijaros lo que estoy diciendo, ¿eh? Podemos relacionarnos con Dios sin ninguna comprensión, solo desde el amor. Una persona que vive amorosamente está con Dios, porque Dios es amor. Una persona que vive amorosamente y que ama realmente todo, hace lo que dice Alina, acepta la realidad. Ese amor le permite aceptar la existencia material tal como es y tal como le toca. Y fijaros que a los seres humanos, a todos nos pasa lo mismo, la vida nos trata como si fuera una montaña rusa. Tan pronto te está dando mucho de lo que esperas y deseas, como te lo está quitando. Tan pronto te está dando felicidad y alegría, como te está dando tristeza y dolor. Porque la vida, consustancialmente a la existencia, trae hechos, circunstancias. Y todas ellas se enrevesan o se enredan unas con otras, que es el universo material, de todos los seres que habitamos en este mundo. Mis circunstancias se enredan con las tuyas, y con las tuyas, y con las tuyas. Porque todos estamos aquí y cada uno tiene sus propias circunstancias. Y cuando un ser humano entra en contacto con otro, enreda sus circunstancias. Y lo que nos pasa en la vida cambia continuamente. La única manera de vivir esa vida en relación con Dios es amar lo que te está dando. En el perdón está el juicio y en la aceptación está la ausencia del juicio. Pero es que la relación con Dios es igual. Si tú aceptas todo lo que Dios te da, aceptando con amor, aceptas la realidad de tu vida. Si tú te enfrentas porque no te gusta, porque te hace sufrir, porque te da tristeza, porque provoca en ti un lamento, ahí hay juicio, ahí hay ego, ahí no hay amor a Dios. Y sufrimiento. Claro, Y sufrimiento, porque en esa no aceptación hay implícito mucho sufrimiento. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo todos? Hay mucha... Claro. Entonces, de la vida. Claro, cuando hablamos de esta manera la confianza en la vida es otra forma de decir también, ¿no? Que aceptas. Que aceptar la voluntad de Dios, lo que Dios ha creado, que los libres albedrío de 7.000 millones, bueno, 8.000 millones que somos ya de seres humanos, confluyen unos con otros y el libre albedrío de toda esta gente haciendo lo que le da la gana, al final afecta al del otro. Tu libertad alcanza hasta donde empieza la libertad de otro. Entonces, cuando confluyen los libres albedríos de tantos miles de millones de personas, pues muchas cosas que suceden te afectan a ti. ¿Acaso no nos afecta que Pedro Sánchez haya convocado elecciones generales el día 23? Pues hay 500.000 españoles, 500.000 que se quedan sin vacaciones. A mí personalmente no me afecta, ¿eh? Bueno, tú no lo sabes. Me da igual. No lo sabes. Hay 500.000 personas que pueden tener reservado un viaje a Tombuctú, a Honolulu o a las Islas Hawái, que le van a convocar a una mesa electoral y le van a joder sus vacaciones. Lo que ese señor ha hecho le ha jodido a 500.000 españoles. Porque tienen que estar en una mesa electoral el día 23 de julio, domingo, en medio de las vacaciones. ¿Por qué? Porque su ego ha encontrado la mejor solución para él, dando por culo a 500.000 españoles que le importan una mierda. Así es la voluntad de los seres humanos en este mundo y así nos afecta a todos los demás.
Este es ejemplo de esta mañana, de hace 7 horas. Pero si tuviéramos confianza en la vida y fuéramos amorosos, diríamos, bueno, pues es lo que me hace, Sí, ¿no? sí, sí, Por algo será. si confianza Confío tenemos. en Dios, Él sabrá por qué. Claro, si Ya confianza está. tenemos y somos amorosos, pero díselo tú de esos 500.000 a los 12 o 15.000 que ya han pagado sus vacaciones y que tenían un viaje previsto y lo tienen que parar. Pero eso es, tienes excusa. No, depende de la Junta Electoral y está libre albedrío de la Junta Electoral. Si la Junta Electoral dice que tus vacaciones no son más importantes que las votaciones, te jodes y te tienes que quedar. O sea, y a ver cómo se lo demuestras. Y cómo le demuestras que las habías pagado antes y tienes que llevar documentación. Cuidado, que no se va a librar ni el tato. Que no se va a librar ni el tato, va a ir todo el mundo. Pues si confías en la vida, alguna solución viable Bueno, habrá y ya está. claro que hay una solución. Renunciar a tus vacaciones y hacer otra cosa. Pero a lo que voy y buscar que te cubra un seguro o... Claro, todo el mundo va a buscar una. Pero ¿os dais cuenta cómo la voluntad de una sola persona acaba de joder a 500.000 esta mañana? Y que se tienen que buscar soluciones que no tendrían por qué buscar. Pues lo mismo, ese libre albedrío de todos los seres humanos influye en los demás. Y la aceptación es esa práctica espiritual que estamos hablando del marido de Eva. El que acepta la vida como le viene y se vino con 2 guitarras, como dice Eva, y bueno, pues si tiene trabajo tiene, si no, no, si vive de una manera o si vive de otra. Eso es aceptación y eso es espiritual. Porque Es que él cree que la vida le va a traer lo que necesita. claro, emana desde ese... Claro, Yo también creo que todo lo que nos pasa es porque lo necesitamos. claro, pero eso emana desde un amor puro a la voluntad de Dios y a la realidad de la existencia. En el caso de ella, de su marido, no, porque no cree en un Dios, él cree que eso es el destino y la vida, pero en el fondo eso es Dios. En el fondo el destino proviene de la voluntad de Dios, creas en él o no. Si yo no creo que existe China, los chinos van a seguir viniendo a visitar España, aunque yo no haya ido a verla. Si yo no creo que existe Dios, la voluntad de Dios se va a seguir manifestando, aunque yo no quiera interpretar que esa es la voluntad de Dios. Entonces, ellos lo llaman destino. Lo pueden llamar voluntad divina, lo pueden llamar voluntad de la creación o lo pueden llamar a voluntad del universo. Me da igual. Pero mientras lo aceptes, estás viviendo una práctica espiritual. Estás viviendo Bhakti Yoga. Aunque no creas en ese Dios. Dios existe más allá de tu creencia. Y tu relación con Él se manifiesta a través de tus actos. Y el Bhakti Yoga es esa práctica espiritual. Y no necesariamente y obligatoriamente se tiene que practicar con un vayan específico. Claro que el Harinam es el camino más corto a esa práctica espiritual. Por supuesto que sí. Para eso existe una línea discipular que proviene del mismo Dios, que se llama el Parampara, en la que se ha ido explicando de maestro a discípulo. Ese es el camino más rápido para alcanzar amar a Dios. Pero que hay otros caminos. Claro, tú te puedes ir a Ollón por la autovía, o te puedes ir a Ollón por la carretera de los montes. Tú te puedes ir a donde quieras con la carretera que quieras. Puedes elegir un camino muy largo y enrevesado, una carretera secundaria por las montañas, o puedes elegir una autopista. Ese es el libre albedrío. Tu capacidad de vivir tu práctica espiritual como tú quieras. ¿Es necesario tomar un maestro espiritual y atenerse a las enseñanzas del Bhagavad Gita y cantar Harinam? Sí, pero también hay otras maneras que te llevan a él. Más lentas, más tediosas. El propio Bhagavad Gita lo dice en el capítulo 13. Si no puedes cantar, bien. Si no puedes tal. Si no puedes cantar Harinam, ofréceme. Si no puedes pensar en mí, ofréceme tu trabajo. Si no puedes ofrecerme tu trabajo, te da 1000 posibilidades. De todo eso, lo que se deduce es que la misericordia de Dios te permite llegar a él como tú quieras, siempre que tengas una práctica espiritual. Ahora, si tú te apegas a todo en el mundo material y te dejas atrapar por mallas y lo único que te interesa es la vida material, pues entonces lo tienes muy complicado porque no hay práctica espiritual. Y ahí es donde está el perdón. Ahí es donde está el ego. En esa práctica del apego a las cosas materiales. En ese juicio que tú emites de ti mismo por aquello que tú crees que eres, cuando tu realidad es un ser espiritual. No es ese concepto de ti mismo. Claro que yo actúo, yo bajo aquí, me pongo a dar clase o me reúno con la directora. Claro que yo estoy manifestando mi ser material. Este es un mundo material, tengo que vivir aquí, tengo que pagar facturas, tengo que comer, tengo que cumplir mi deber, tengo que hacer mi trabajo. Pero no me apego. Si yo me creo que soy eso,
¿Dónde está mi relación con Dios? Si yo me creo que soy el gobernante de mi vida, si yo me creo que tengo el poder de elegir, si yo me creo que tengo el poder de decidir y controlar mi vida, mi existencia material, entonces mi relación con Dios desaparece. No está el amor de la aceptación, no está la comprensión de que esa realidad escapa de mi alcance y de mi control. Sin embargo, yo sí creo que somos 100% responsables de nuestra vida. De lo que hacemos, sí, pero no Claro. del resultado. Del resultado, Tú eres ¿no? 100% responsable de las Nosotros, decisiones que tomas, claro, pero tú no tienes ni idea de cuál resultado van a dar no, esas decisiones. por supuesto que no. Cuando tú dices, Yo hago ¿qué es lo que correcto? Que yo me esfuerce al intento hacer lo máximo. que creo que debo hacer y hasta luego que sea lo que Eso Dios es, quiera. todo lo que esté a mi alcance. Digo lo que Dios quiera, pero tampoco creo que sea interpersonal. Uno establece una valoración propia, personal, acerca de lo que cree que es su deber. Y hace todo lo que está a su alcance para estar dentro del cumplimiento de ese deber. Pero la expectativa del resultado ya no te pertenece a ti. El resultado de que tú hagas todo lo que crees que es tu deber, tú no sabes cuál va a ser. No está a tu alcance. Eso solo lo sabe el Supremo Controlador. Porque él ve que tú te esfuerzas en cumplir al máximo con tu deber dentro de tus, como decíamos antes, competencias, habilidades, circunstancias, conocimientos, experiencias en ese momento de tu vida. Tú alcanzas hasta donde llegas en ese punto. Y haces lo mejor de ti con eso. Eso lo ve el Supremo Controlador porque él está presente en todo lo que ocurre. Está presente a través de nosotros, porque está el Paramatma. Está el alma nuestra jiva, da aliento a nuestra vida con el alma, que es tu alma, y con el Paramatma, que es el alma de Dios, que está presente en todo el cuerpo viviente. Él está presente en todo lo que sucede. Él es el que sabe qué va a resultar de lo que tú haces. Tú no lo sabes. Tú haces lo que puedes, lo que está a tu alcance, lo que crees que es justo, lo que crees que es correcto. Y te esfuerzas al máximo por cumplir con lo que crees que es la voluntad del Supremo. Y dices, Señor, de todo lo que yo puedo hacer, yo creo que esto es lo que más te complace. Esto es lo que voy a hacer porque creo que es lo que más te gustaría que hiciera. Pero una vez que lo haces, no tienes ni idea de lo que va a pasar. Solo él sabe. Y luego muchas veces hay muchas posibilidades. Y tú dices, pues yo creo que todas te gustarían. Pues voy a intentar todas las que pueda. Voy a intentar hacer todo lo que pueda de todo esto. Que estas posibilidades tengo, pues voy a intentar darle a todo. Y tú haces todo lo que está a tu alcance. Todo lo que está a tu alcance. A partir de ahí, aceptación. Si practicas esa aceptación, estás haciendo práctica espiritual. Y no es vaya, no es cantar Harinam, no es leer escritura, no es escuchar hablar Harikata, no es hacer kirtan, no, pero es práctica espiritual, porque es aceptación, es amor a Dios. Se puede manifestar de muchas maneras. No es solo, es que si no canto Harinam, hombre, si no cantas Harinam lo tienes mucho más complicado. Pero no quiere decir que no pueda llegar a donde quieres llegar. Ni quiere decir que la misericordia de Dios no te deje amarle y compartir tu vida con Él. Claro que la puedes compartir con Él. El Harinam nos ayuda. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho mil veces. Porque acalla la mente, porque silencia el ego, porque te permite observar tu pensamiento, porque calma tu estado de ánimo, porque te sincroniza la energía corporal, por muchísimas razones. Y sobre todo, porque tiene un efecto trascendental. Que Dios dice en el Bhagavad Gita, yo soy mi nombre, yo estoy presente en mi nombre. Cuando pronuncia mi nombre, yo estoy contigo, yo soy eso, yo soy. De hecho, en todas las culturas religiosas se manifiesta Dios de esa forma. Yo soy el que soy, yo soy. Lo dice siempre. Él es. Cuando tú hablas de Él, cuando tú le mencionas a Él, cuando tú le piensas a Él, cuando tú le amas a Él, Él está contigo. Entonces, todo el mundo puede amar a Dios. Y da igual qué religión, da igual qué interpretación, da igual. Si Dios solo hay uno, es el supremo creador, el supremo controlador, es la fuente original. Que cada uno se relacione con Él, aunque crea que es el destino de la fuerza divina, como le dé la gana. El amor de Dios y la misericordia de Dios no le va a juzgar, porque no existe juicio en el amor. ¿Lo entendemos eso? No existe juicio en el amor. Si tú estás juzgando a la persona que amas, no la amas. Si Dios juzgara a las jivas que crea, no las amaría. Él no nos juzga, Él nos ama. Entonces, esta relación es el Bhakti Yoga. Esta relación
es la cultura védica. Es la que ha aprendido su marido, aunque no crea en Dios. Porque la cultura védica está arraigada en la India en todas las maneras de comprender la propia vida y la existencia. Es una cultura espiritual que forma parte de la vida mundana. Aquí en Occidente no tenemos eso, pero allí sí. Aquí la gente que vive en el apego o en el deseo no puede vincularse con la vida espiritual porque no sabe cómo, no tiene recursos. Allí la cultura védica les ha enseñado a aceptar la vida tal como es, ese proceso de aceptación de amor. O sea, estoy seguro que en la India habrá muchos también apegados a lo material. Muchos O más sea que no. Muchos más Allá que no. como aquí habrá de todo. A ver, la espiritualidad en la India es más accesible, pero personas interesadas por la espiritualidad en la India son una minoría, igual que en Occidente, igual que en todas partes del planeta. Las personas que se orientan a un sentido espiritual de su vida son minoría. ¿Por qué? Por la fuerza residual de la energía de Maya. Es el propio Dios manifestando su energía material. Él crea este universo material y este universo tiene su fuerza. Él le otorga esa fuerza. Y Maya nos atrapa. La energía material se apodera de nosotros. ¿Quiénes buscamos la vida espiritual? Aquellos que en algún momento, como él dice, aquel que pronuncia mi nombre, yo le reclamo para mí. Y como dije en alguna ocasión, creo que lo he dicho en clase alguna vez, algún devoto me dijo, es que cuando Krishna se fija en un alma, le desprovee de todo para que le ame. Entonces, aquellas personas que están en la India desprovistas de todo, es porque tienen la atención de Dios por ese amor. Ellos han pronunciado el nombre de Dios, ellos han pedido a Dios que les proteja o que les albergue en su seno, y Dios les desprovee de todo y les da una vida en la India para que puedan llegar a Él. ¿Por qué nos priva a los que estamos en Occidente y iniciamos un camino espiritual de muchas cosas materiales? Porque se ha fijado en nosotros. Nos desprovee para que estemos atentos a amarle. ¿Y cómo es el juego de la vida material? Pues es un lila, es un entretenimiento de Dios que te da y te quita, te da y te quita. A mí, desde que empecé a trasladar el conocimiento del Gita en clase, me ha dado y me ha quitado todo un montón de veces. Me ha dado y me ha quitado, me ha dado y me ha quitado, me ha dado y me ha quitado. Continuamente, me lo está haciendo. Ahora otra vez me está dando, otra vez me está quitando. Esto es así, porque es la manera en que tú forjas tu amor hacia Él. Te pones a prueba. Si mantienes el amor más allá de lo que tengas o de lo que pierdas, es cuando te das cuenta que lo material no te afecta. No te afecta lo material. Se genera esa comprensión, esa aceptación hacia la realidad de la vida desde el amor a Dios. Y se forja, se refuerza el amor cuando no hay juicio, cuando hay aceptación. Entonces, cuando yo no estoy aceptando, estacazo. Empiezo a aceptar, se suavizan las cosas. Vuelvo a enfrentarme, estacazo. Otra vez se suavizan las cosas. Otra vez me olvido de la aceptación, estacazo. Hasta que tú, como persona que le pides a Dios amarle, aprendas a hacerlo. Porque esta vida es para aprender. Aquí estamos para aprender a llegar a Él. Para aprender el camino de vuelta. Él en su infinita misericordia nos deja que le pidamos lo que queramos. Y lo que queremos es volver con Él. Por eso nos pasan cosas buenas y malas, no por casualidad. Cada uno tiene su propio destino. Entonces, cuando ya aceptas, como quiere hacer Nina, estás sincronizada con ese amor. Y eso es lo que buscamos todos. Esa aceptación tal que el amor esté presente en lo que vives. Si tú estás aceptando la realidad, no estás amando lo que ocurre. Y si amas lo que ocurre, no estás amando la voluntad de Dios. Si amas la voluntad de Dios, ¿no te parece natural las cosas que sucedan? ¿Qué pensáis? ¿Tiene sentido eso o no tiene sentido? Por eso buscamos esa aceptación. Y por eso no es tan fácil. Porque los apegos materiales te apartan de ella. Juzgas. Automáticamente tu ego te arrastra al juicio. Pero vaya miedo que me ha pasado otra vez. Pero hay que ver, ahora otra vez tengo que pagar no sé qué, ahora no tengo dinero para esto, ahora no puedo ir a no sé dónde, ahora otra vez no puedo pagar, ahora me he puesto enfermo, ahora se ha enfermado mi amigo Luis, ahora me acabo de dar cuenta que me estaban mintiendo, ahora
¿Y dónde está tu aceptación? Te olvidas de ella, te apartas del amor, te dejas atrapar por mallas, vuelves a juzgar desde tu ego, te vuelves a apegar al mundo material, te separas de tu práctica espiritual, te apartas del Bhakti Yoga, te apartas del amor de Dios. Y eso nos ocurre todo el tiempo, una vez y otra vez y otra vez. Por eso la práctica es tan importante. Bueno, todo el tiempo tampoco, ¿eh? Que a veces sí estamos en nuestro centro donde tenemos que estar. Bueno, sí, pero mucho tiempo. Pensáis que estamos en nuestro tiempo. Dura lo que nos dura, pero bueno, Lo que más nos dura, o menos, claro. Lo que nos dura. Según la práctica que hagamos, ahí está. Ahí está. Claro, si pudiéramos estar... Pero quiero decirte que sí que hay que dar un mensaje de esperanza de que se puede, Claro, de que se puede evolucionar. Los maestros Y en base a los resultados de lo que hacemos, bueno, pues vamos aprendiendo a hacer las cosas de otra manera para obtener otros resultados. Claro, y los maestros son un ejemplo. Los maestros espirituales son el camino de Dios porque ellos están en esa aceptación amorosa de la realidad de la vida, están en la aceptación amorosa de nuestras debilidades, de cómo enseñarnos a salir de ellas, de viajar por el mundo mostrando el camino a sus discípulos. Los maestros son un ejemplo y por eso el sadhu sangha, el asociarse con gente espiritualmente avanzada, te muestra que claro que es posible, por supuesto que es posible. Ellos están en esa aceptación amorosa la mayor parte del tiempo de su existencia. Son un ejemplo puro de que eso es verdad, que es posible. ¿Qué pasa con nosotros? Que practicamos poco y nos apartamos continuamente porque nos apegamos. Nos apegamos a nuestras preocupaciones, nos apegamos a nuestros miedos, nos apegamos a nuestros juicios, nos apegamos a esa necesidad de perdonar desde el ego, apegarse a nuestra soberbia. A todo eso nos apegamos continuamente cuando nos distraemos. Que hay que estar muy atentos, hay que estar muy presentes y tener una práctica espiritual muy pura para poder estar en esa práctica amorosa de aceptación. Y en cuanto te enredas con tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, con tus relaciones sociales, ¡pum!, te desconectas de esa práctica espiritual y te enredas en tus apegos. ¿Sí o no? Es que es muy fácil enredarse en tus apegos. Claro. Y es muy difícil aceptar la aceptación. Claro. No es nada de Por eso fácil. yo creo que sí. Que para aceptar hay que dejar al ego que no... Yo creo no sé. que es el camino rápido. Claro. El Para Maha mí el camino Mantra, rápido es la meditación para llegar a esa claro, el aceptación. Maha Mantra te facilita el acceso a un estado meditativo en el que tú puedes observar tu ego y puedes entrar en ese centro amoroso, en esa aceptación amorosa de tu realidad. Por eso insisten los maestros en que practiquemos el Harinam. Porque esto nos va a dar ese estado meditativo. Cuando tú estás en Harinam, tu mente se está apartando de todo ese juicio y ese apego. Pues antes os decía, ahora no tengo menos tiempo porque ya me levanto a las 6 de la mañana y ya estoy ya con lo que tengo que hacer, porque a las 7 ya tengo que salir de casa y coger el autobús para venir a trabajar y mi cabeza no para. Cuando voy caminando por la calle y voy cantando Harinam, me estoy apartando ese ratito de mis apegos. Aunque solo sea el ratito que estoy cantando porque voy de un trabajo al otro, porque voy a hacer cualquier cosa, a recoger o a tal. Ese tiempo que yo puedo estar durante el día, en cualquier momento del día, cantando Harinam, mientras dejo a los alumnos haciendo una práctica y meto la mano en el bolsillo, cojo mis cuentas del yapa y empiezo a cantar con el Yapamala. Todo ese ratito estoy reconectándome con esa aceptación y separándome de ese apego. Pero ¿cuánto tiempo tenemos en el día para hacer eso? Cuando al fin tus obligaciones, tus deberes, tus compromisos te están reclamando todo el día. ¿Qué es lo que le está pasando a tu marido que cada vez se ve más atrapado en todo eso? Y echa de menos un tiempo de meditación. Es que así es la vida aquí. Entonces, como tú dices, Jesús, hay que priorizar. Y en cuanto notas, como está notando su marido, es que echo de menos esto, pues oye, hay que hacer algo. Que empezar a priorizar, porque echas de menos lo que mover realmente ficha, por lo importante. menos. Luego ella tiene sus momentitos, no es que lo haga siempre a la misma hora, pero cuando le viene, él se recoge y... Claro, intentamos todo. Siempre hay margen siempre hay margen para hacer cosas. Claro, intentamos todo encontrar nuestro momentito de paz, porque si no... Pero yo no sé si estoy siendo suficientemente claro, no intento deciros cómo hay que hacer, lo único que intento mostraros es que realmente todo depende de nuestra práctica. Y la práctica espiritual depende de cada individuo, de su estado de ser, de su madurez. Tiempo, lugar y circunstancia, lo repite el Gita en muchas ocasiones. Tiempo, lugar y circunstancia, todo depende.
Cada persona tiene unas circunstancias personales, se encuentra envuelta en un tiempo, en un momento y en un lugar concreto. Y todo eso que le está sucediendo a esa persona, contextualmente le conduce a poder vivir su práctica de una forma o de otra. Lo que sí que es importante para aquellos que queremos tener una relación amorosa con Dios es que no abandonemos la práctica. Y lo que es más recomendable para no abandonar esa práctica es siempre que se pueda cantar Harinam, siempre que se pueda. Ya sé que tú, Jesús, encuentras en tu meditación el camino a eso. Entonces es tan práctico y tan útil como cantar Harinam. Yo sobreentiendo que habiendo tantas personas como estamos de tantas índoles, primero, cada uno está en el momento en que está, es decir, cada uno está en un nivel consciencial X, el que sea, ¿no? Estamos en el camino, todos no estamos a la par. Hay almas más evolucionadas que otras. Entonces, dependiendo de eso, bueno, pues cada uno elegirá el camino. Y yo creo que todos los caminos son válidos. Si para esa persona ese es el que ha descubierto, pues mientras le vaya bien, digamos, ese es su camino. Y si algún día tiene que hacer algún giro, ya lo hará. Muy correcto. Esa definición, mientras esté bien, es para esa persona. Mientras le sirva. Esa persona pueda alcanzar, como busca Lina, la aceptación que le conecta amorosamente con Dios, es bhakti, eso es amor. Claro. Que los maestros insisten mucho en que el camino para salir y quitar esa oscuridad o ese desentendimiento de la vida y poder avanzar espiritualmente, que el camino más rápido es el Harinam, porque lo dice el propio Dios, para aquellos que pueden practicarlo, pero hay gente que a lo mejor no puede, que no encuentra la forma, que no siente la fuerza para hacerlo, que no sincroniza con eso y no es capaz. ¿Eso le aparta de Dios? No. Te aparta de Dios el no tener ninguna práctica espiritual. Eso sí te aparta de Dios. Si tú no intentas de ningún modo aceptar y amar y entender que hay algo mucho más grande que tú, a lo que tú perteneces, si no lo quieres de ninguna forma aceptar y no te relacionas de ninguna forma con eso, entonces sí estás apartándote de Dios. Pero si lo haces a tu manera, ¿de verdad creéis que un padre quiere más a un hijo que hace bien los deberes que a uno que lo hace mal? Quiere por igual a sus hijos. Hombre, le gusta mucho más que un hijo haga bien los deberes porque sabe que va a ir bien en la escuela y que al final se va a graduar y que luego va a tener una vida exitosa y va a volver a casa con éxito. ¿Qué es lo que quiere? Que volvamos a casa con éxito. Pero que otro hijo suyo elige con su libre albedrío no hacer los deberes y distraerse, irse para acá y para allá. Él lo va a amar igual. Ahora, no va a volver a casa con éxito pronto. Le va a costar bastante más. ¿A que sí? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Ah, bueno, nunca se sabe. A lo mejor. Ahora con esto del TikTok y esas cosas. Y se hace un tipo de a casa con éxito. Bueno, no sabemos, eso es cierto. Eso no es. Nosotros cumplimos con lo que podemos y el resultado no es cosa nuestra. Efectivamente, tú muy bien lo has dicho, Eva, no sabemos si a lo mejor ese es el que llega a ser con éxito. Vale, yo creo que habría que hablar en términos de felicidad, más que en términos de éxito monetario. ¿No? Y estudios, al final los estudios la que felicidad. estudiamos. Es verdad que algunos dan unos rodeos por ahí de la hostia, pero al final todos llegaremos, ¿no? A Dios, todos llegaremos al reino. Somos chispas fragmentarias de Él. Todos llegaremos. Nuestro camino es de vuelta a la fuente. Y Él nos ha otorgado por misericordia y por amor el mundo material como una diversión, como un lila. De Él con nosotros y de nosotros con Él. Esto, imaginaros, cuando vamos al cine, esto ya lo he contado alguna vez, ¿no? Vamos a ver una película porque nuestro entretenimiento, nuestra diversión, vamos al cine. Si vamos a ver una comedia, partimos el culo de risa, nos lo pasamos teta. Y volvemos y decimos, ¡joder, qué película más guay! Mira, lo he pasado tal, porque el Jerry Lewis, porque no sé qué, o porque cualquier actor de comedia, ¿no? Pero hay veces que vamos al cine por diversión a ver un dramón. Y vemos, yo qué sé, los hermanos Karamazov, que matan a toda la familia, que no sé qué, que... Jolines, hay películas que son nada más que sufrimiento y dolor desde el principio hasta el final. Pero también es una buena película. Y también vemos el arte que hay en eso. Y también vemos ese entretenimiento. Cuando encarnamos en el mundo material, pues a veces toca drama. Y toca mucho drama. Y esto es lo que nos toca vivir. ¿Esto es que Dios no nos ama? No. Lo elegimos, ¿no?
Estamos viviendo este entretenimiento con él, estamos viviendo este lila con el creador. Y a veces toca momentos muy duros, muy difíciles. Pero eso no es que no lo saben. ¿A qué les llamas lila? Lila es diversión, entretenimiento, juego, pasatiempo. Sí. Muchas gracias, Jesús. La palabra correcta es la que ha dicho Jesús, pasatiempo. Yo estoy utilizando sinónimos, pero la palabra correcta es la de pasatiempo. Entonces, Dios tiene ese pasatiempo con nosotros. Qué divertido. Bueno, pasatiempo. Claro, a veces es comedia, a veces es drama. Con lo bien que estábamos allá, ¿verdad? ¿Para qué nos manda la tierra a sufrir? No, Si luego volvemos a subir no, allá. Jesús, ese es ego. Ese es ego. Él no nos manda. Esto es broma. Nosotros Esto es broma. Nosotros se lo pedimos. Elegimos. Bueno, esto es broma, no es ego. Claro, ya. Sí, sé que está broma. Nosotros se lo pedimos a él. Y cuando estamos en este pasatiempo y no cumplimos con las tareas que nosotros nos hemos propuesto, le pedimos volver. Incluso cuando las cumplimos, los maestros espirituales, cuando se vinculan a muchas almas a lo largo de su existencia material, si alguna de esas almas no consigue liberarse, los maestros piden volver para liberarlas, para ayudarles a avanzar, porque se han perdido. Porque en su libre albedrío han tomado malas decisiones que les han apartado del camino. Y los maestros le piden a Dios en su infinita misericordia, oye, déjame volver, que se me han escapado estos 3 o 4 corderitos del rebaño y no son capaces de volver, déjame que los espabile. Y vuelven una y otra vez los maestros también. O sea, al final, el que un alma elija liberarse y volver con él o no, es libre albedrío. Y en su infinita amor y misericordia nos concede lo que pedimos. Claro, tú dices, me está dando la vida un por saco que para qué, ¿a qué voy a querer yo más? Pero lo estás pensando desde este apego material. Ese por saco que te está dando la vida tiene que ver con una esencia espiritual que está madurando. Y ese ser espiritual que está madurando puede que no complete su proceso. Y puede que en su infinita misericordia le pida a Dios, oye, fíjate que me ha dado la vida por saco todo lo del mundo, pero es que tengo que volver, es que no he conseguido manifestar en el mundo material esta pureza de amor que significa amarte a ti. Y es que lo quiero vivir. ¿Por qué creéis que Dios elige tomar forma en Krishna y Radharani hace 5.500 años y venir al mundo material como hombre y mujer a la vez? Para experimentar el amor. ¿Puedes explicar eso? O sea, No va a poder explicarlo. Eso es inexplicable. ya, pero digo, ¿Eso lo crees o no lo crees? Sí. Hace 5.500 años Dios toma forma en Krishna y en Radharani. Bueno, lo de 5.500 años lo digo yo y no estoy justificado para decir eso. Yo calculo, ¿no? Porque dicen que el Gita está escrito hace 5.500 años. Pero claro, si está escrito hace 5.500 años, igual los sucesos que narra el Mahabharata, que es la encarnación de Krishna, que es la última encarnación, después llegó Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, en medio estuvo... a ver, vete despacio, Es que esta parte es ahí sí. me pierdo. Vale. O sea, Krishna se supone que La primera reencarnó en el 2500 antes de Cristo, aproximadamente. Sí, claro, estamos en O el en el 3000. 2020. En el Krishna, 3000 el antes que de describe el Cristo. Mahabharata, el primo de Arjuna, Sí, ¿vale? Encarnó en una época que describe ese libro. Ponerle fecha a eso, el libro se supone que está escrito 2.500 años antes de Cristo, hace 4.000, 5.000 años. Y está narrando unos hechos anteriores. Por lo tanto, igual, yo he dicho hace 5.500, pero igual es hace 10.000. No sé, porque no... Son 5.500, sí. Por eso, en los dibujos que echan en YouTube de Krishna, en la India dicen que es hace 5.000 años. 5.000, en 5.500. 2500 antes de Cristo. O 3.000, sí. Yo no te puedo dar la argumentación, pero sí sé que yo cifro 5.500 porque lo he oído mencionar a los maestros. Entonces, hace 5.500 años aproximadamente. Entonces, él elige encarnarse como hombre y mujer a la vez porque él quiere experimentar el amor del mundo material, el amor de amante. Entonces, él vive una experiencia que es que se casa
con un montón de mujeres al mismo tiempo, con un montón de princesas. Siendo él Krishna. Siendo el Krishna, Vale. como esposo amoroso en una lila que es la danza rasa, se desposa con ¿cuántas mujeres? 7.000 mujeres. 108 son las mismas que el de acá. Con 108 mujeres. Vale, entonces se desposa con muchas mujeres y consigue en ese lila que todas ellas no vean a las demás y sientan que son la única esposa amorosa de él. Entonces ahí puede vivir la experiencia del amor de esposo. Pero encarna en Radharani, no en sus esposas. Radharani, Radharani es su amante, Su parte femenina. su parte femenina manifestada como amante. Y es, estando él casado con esas esposas, estando casado con esas 108 esposas, él vive la experiencia del amor de amante con Radharani. Porque lo que él quiere es vivir esta experiencia amorosa del mundo material. El amor de amante. El amante es el apasionado que no puede tener al esposo. Porque la esposa puede tener al esposo. Pero el amante no. Porque él es su amante, no es su esposo. Entonces él quiere vivir desde el ámbito de cómo una mujer ama tanto a un hombre que no puede ser como esposo. Sí. Quería vivir el amor platónico. Todas las formas del amor, tanto las formas que vive con sus esposas como amantes. Entonces, él encarna para poder vivir esa experiencia en los dos, en el amante y la amante, en Krishna y Radharani. Cosas no le servía con una y con la amante. Es una lila, es un juego, es un pasatiempo, es una manera de manifestar cómo él puede ser tan cautivador como para que ninguna vea todas las demás estando juntas en el mismo lugar, en esa danza. Están las 108 bailando con él y solo le ven a él mientras baila con ellas y no lo ven bailando con todas las demás. Es una manifestación de su Cada amor. una se piensa que él está con ella. Solo con ella. Cada Y, una no, se piensa y estando bailando alrededor todas las otras con el mismo, no lo ven. Esta es la manifestación de su opulencia, de su perfección, de su magnificencia. O sea, Krishna es la reencarnación, la encarnación de Dios en la tierra. Krishna es Dios en todas. Krishna es Vishnu. Vishnu es todo. Es un avatar. Lo que intentan manifestar los Vedas es que Dios se manifiesta con diferentes potencias en diferentes manifestaciones. La manifestación suprema con todas sus potencias es Vishnu. Y cuando encarna en el mundo material como Krishna es el propio Vishnu. Ahí tiene toda su opulencia, todas sus manifestaciones. Y en Radharani las expresa también todas. Esas son las manifestaciones de todas sus opulencias. Luego, en todas otras manifestaciones materiales, ya no está toda su opulencia, ya no está toda su potencia. Hay que hacer un inciso. El alma, nosotros tenemos una forma. Y esta forma, si la tenemos, es porque es un reflejo del alma. Es un reflejo que recibe en el mundo material del alma. Lo mismo pasa con Dios. Él tiene una forma original. Y esa forma es Cristo. En el mundo material, esa forma es Cristo. Vishnu se manifiesta en el mundo material como Krishna, Pero que con toda su potencia y su el perfección. ejemplo del alma. El alma, o sea, el cuerpo se refleja, es el reflejo del alma en el mundo. Pues Krishna es el reflejo de Vishnu en el mundo Es que material. yo me lío muchísimo porque, claro, habláis de Vishnu Es que los y avatares, luego también claro, hablamos de por Rama ejemplo, y entonces... y- Rama es una escala de potencia inferior en la que se le otorga el control de todo el universo material. Y Rama es el creador de todo el universo material y el controlador de los universos materiales. Pero hay diferentes, de hecho hay 32 millones de semidioses. O sea, hay diferentes manifestaciones de Dios con diferentes potencias porque se manifiesta como él de la gana. Vale, la máxima es Vishnu. Vishnu. Vale. Bien, ahora vayamos a la profundidad de todo esto. Las escrituras espirituales son alegóricas, es decir, que Vyasadeva traslada ese conocimiento a través de una escritura, con una poesía y con unos... Y luego está traducido del sánscrito, a veces al hindi, luego al inglés y luego al español. O sea, que esto... ¿Vyasadeva quién es? Vyasadeva es el transcriptor. El transcriptor de la palabra de Krishna. Eso es, del Mahabharata, del Bhagavatam y de algunos Vedas. Vale. Entonces,
¿Qué ocurre? Que en todo este traslado de esta información, lo que trasciende, lo que importa, es el Bhakti Yoga, el amor, la relación divina con la fuente creadora. Y se nos instruye con una serie de conocimientos que pueden ser o no perfectos, que pueden estar o no perturbados, como manifiesta Jesús en el mundo material. El alma, el cuerpo es un reflejo de ese alma y las escrituras son un reflejo del conocimiento divino, pero la Biblia, el Corán, hay multitud de escrituras sagradas que intentan trasladar el conocimiento de Dios, pero son alegorías. Entonces, el comprender a Dios desde la comprensión de la escritura tal como lo refleja, eso es un concepto religioso, es un concepto cultural, es un concepto que se aferra a una transcripción mediatizada por un tiempo, lugar y circunstancia. Entonces, querer interpretar a Dios, si Dios es más avatar divino cuando fue Cristo, cuando fue Buda, cuando fue... Pues mire usted, creo que se está perdiendo. Por eso os decía antes, ¿qué es más importante, conocer de Dios o el amor de Dios? Un ser humano inspirado por el amor tiene una relación íntima con Dios, tenga o no tenga conocimiento acerca de él. Mi conocimiento acerca del Bhagavatam y del Gita es suficiente para comprender a Dios. Es que da igual, si es que a Dios no hay que comprenderlo, hay que amarlo. Si tú manifiestas el amor, estás manifestando la espiritualidad. Y esa es la relación que vas a tener con Dios. Dios se va a manifestar a través de ti por tu espiritualidad, por tu amor, por tu aceptación. Y Él va a hablar a través de ti. Porque, recordad, cuando yo le dije a mi maestro, ya, maestro, pero yo si doy una clase y yo no conozco bien algo que me preguntan acerca de los Bhagavatam, me dijo, tú te pones ahí y tú hablas, que Dios hablará por ti. Yo no tengo que manifestar el conocimiento, tengo que manifestar el amor de Dios. Si yo estoy cumpliendo con esa tarea de que el amor de Dios llegue a quien lo quiera buscar, el que yo cometa un error en la interpretación de lo que dice el Gita, o lo leamos bien o lo leamos mal, sabéis que muchas veces lo leo, últimamente ya no lo estoy leyendo porque se supone que la Biblia se supone que hay alguna tramposilla, todavía no se lo ha terminado, ¿no? Y yo ahí estoy. Ahí estamos. ¿Qué va? Yo si lo leí, pero no me acuerdo. Entonces, quedamos que hay una serie de libros médicos escritos en el año 2500 antes de No, Cristo. una serie escrita en diferentes fechas. El que estamos citando, que se supone el Mahabharata, y de ahí se extraen 800 versos que son el Bhagavad Gita, que es la descripción de la batalla de Kurukshetra, y en ese momento de la batalla, en el centro del campo de batalla, Krishna y su primo Arjuna hablan y él le traslada su conocimiento supremo y le muestra que él es Dios, que nunca antes se lo había mostrado. Vale. ¿Y por qué luego hablas de que hay otra reencarnación? Sí, la última encarnación de Krishna es Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Vale. Hace 500 años. Hace 500 años, o sea, fue en el siglo XVI. No, en 1400 y pico. 500 y 600 años. Vale. 1400. 1400 Mahaprabhu. Toma cuerpo y ¿qué ocurre en la India? Que cuando él toma, esa es la última encarnación, cuando él toma cuerpo, él inicia un peregrinaje a lo largo de la India mostrando el conocimiento que él tiene acerca de todo lo que significa la divinidad, pero predicando básicamente una sola cosa. Él predica que hay que cantar Harinam para encontrar el camino a ¿Y Dios. por qué sabemos que él es realmente una batalla? Porque toda la India... Porque, eso ya hay que tener mucha fe, ¿no? porque Si de repente dice cantar Harina, el Bhagavad Gita te dice que hay que decir el nombre de Dios, pero no cantar Harina, ¿no? Porque, ¿Te parece un señor ahí? porque toda la India le reconoce como Dios. En aquella época, ¿Y en base a qué? pues cómo se manifiesta, lo que habla acerca de Dios, Krishna. los asociados que le reconocen. Lo que sucede es que los grandes sadhus de la época fueron derrotados por su sabiduría y su conocimiento Por de ser Dios. buena dialécticamente. También hizo cosas místicas, hizo muchas cosas. El hecho Como buena abogada tienes que investigar a ver la realidad de los hechos. Yo voy a contar una cosa, pero yo... Claro, tienes que escuchar todas las versiones, a ver. Tengo que oír todas las El hecho fáctico es que los swamis,
los más sagrados swamis, los espiritualistas más reconocidos de toda la India, cuando él encarna, oyen hablar de sus disertaciones acerca del conocimiento de Dios. Se sienten cautivados por lo que la gente dice, la multitud dice, y quieren conocerlo. Entonces se reúnen con él y empiezan a hablar acerca de Dios. Y ellos se quedan obnubilados por el conocimiento trascendental de la divinidad que ese niño, porque cuando lo conocen tenía 15 o 16 años, manifiesta acerca de ese conocimiento acerca de Dios. Y deciden todos ellos seguirlo. Entonces, hay un niño de 15 años y que adoptaba a ancianos de 60 años. Hablando acerca del conocimiento, hablando de Dios, mostraba un conocimiento de la divinidad que era imposible que lo tuviera un niño de esa edad. Entonces, eso ya era considerado un milagro. Esa manifestación de la divinidad a través de él era considerado un milagro. Entonces, todos ellos, lo que forman el Panchatattva, que son los 5 principales swamis que deciden seguirle, Claro, es que hace falta... y inician un peregrinaje siguiéndole a través de la India. Y cada día que pasa, ellos ven la pura manifestación de Dios en Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Ellos, que eran los espiritualistas más empoderados de toda la India, reconocen su divinidad día tras día, día tras día, y empiezan a escribir todo lo que les enseña, y ellos, los swamis, dejan las escrituras védicas que fortalecen el conocimiento que se transmite en el Mahabharata y en el Bhagavatam a través de otras muchas escrituras que dejan estos swamis que forman el Panchatattva. Y esta se considera la encarnación de Dios porque todos los lugares por donde él iba, por la India, se manifestaba ese milagro de que la gente oía el Harinam y se cautivaba por Dios, cambiaban sus vidas, él iba empoderando a la gente con ese amor que él iba emanando. Los tigres, los leones le seguían cuando iba cantando. Los animales. Esto pues es un milagro, ¿no? Igual que el milagro de los panes y los peces de Jesús, pues él manifestaba ese tipo de milagros que fortalecían la comprensión de que él era Dios. Pues que un tigre o que una fiera le siguiera mientras él cantaba y fuera bailando detrás de él. Le seguían todos a la vez, ciervos, leones, tigres, elefantes. Y no se enfrentaban unos con otros, entre ellos los animales, sino simplemente seguían a él cuando cantaba. Pues todas esas manifestaciones pues eran como los milagros que tenemos recogidos en la Biblia. El Bhagavad Gita, perdona, es que estoy intentando porque... Sí, el Bhagavad Gita hoy lo voy a querer traer yo también. Pero es una parte del Mahabharata, un verso o un versículo. No, son 800 versos. 800. Ese libro que tú tienes son 800 versos. Pero es una parte, ¿qué parte es con relación al Bhagavatam? Pues el Bhagavatam son 178.000, pues es una parte infinitesimal. Vale. Una centésima mil parte de... Sí, los 18 capítulos del Bhagavad Gita es una parte pequeñísima del Mahabharata. Y el Mahabharata es la historia de los Kauravas y los Pándavas, que es el origen de la familia donde encarna Krishna. Krishna es uno de los primos de los Pándavas, ¿vale? Y entonces el Mahabharata es una historia que tiene que ver con que los Pándavas son hijos de un padre que tendría que haber sido el heredero del reino, pero su hermano, Duryodhana, que son el primo, Dhritarashtra, es el padre de los Pándavas. El que gobierna, y Pandu es el que al final lo deja todo y se va al bosque. Es el padre de los Pándavas, de los 4 hermanos. Entonces, de lo que se trata es que el que toma el poder coge a sus sobrinos y los educa y los cría, y se supone que le tiene que entregar el reino porque es el primo del heredero, que se va al bosque a retirarse en su vida espiritual. Pero luego incumple el compromiso con su primo y quiere que sus hijos sean los herederos. Y entonces ocurren un montón de cosas. Y básicamente hacen un juego de dados en el que se juegan el reino, luego ellos cuando recuperan después de haber perdido el reino no se lo quieren entregar. Total, que se enfrenta a la familia y finalmente llegamos a la batalla. Porque el reino tiene que ser recuperado por los herederos originales. Y en esa batalla es donde se produce la conversación entre Krishna y Arjuna. Está un poco más... Sí. Vale. Arjuna, no sé quién dice, se dice Arjuna. Arjuna. Se escribe Arjuna y se le da Arjuna.
como la de John Joshua. Pues soy me entera un poco. A ver, un Pero poco. te habrás enterado, pero yo ahora llego a mi casa y a los nombres digo, No, joder, pero bueno, ya, ya, pero- ya lo he contextualizado Sí, yo también, y, como- ¿sabes? O sea, ya... Bueno, el Mahabharata está en YouTube, en una película en inglés que está subtitulada en español, lo podéis ver. Está en 2 vídeos porque eran 2 DVDs que sacaron en inglés. Y esa versión de los 2 vídeos es la mejor que yo he visto, del Mahabharata. Y lo recoge muy bien. Luego hay resúmenes del Mahabharata también, porque claro, el Mahabharata entero es... Pues, pero realmente volvemos a lo mismo. ¿Qué es importante? El conocimiento. Pero, a ver, hay muchas cosas de las que hablas que contextualizándolas Claro. puedes interiorizarlas. Claro, más. claro, la Entonces, comprensión a mí- es a muy mí importante. Sí que me hacía falta, ¿eh? Pero sigo pensando que un devoto ama a Dios por el amor más que por su conocimiento. De hecho, en el capítulo 18 dice, abandona todo tipo de conocimiento y religión y tan solo sígueme a mí, o ámame a mí. Eso lo dice en el capítulo 18, en el versículo 76, me parece. Entonces, él mismo te está diciendo que yo no necesito que lo sepas todo, pero lo que necesito es que me ames. Si tú me amas, eres amor, eres aceptación. Entonces, esa manifestación de tu amor es tu espiritualidad, es tu ser espiritual. Eso es lo que yo espero que tú manifiestes en este mundo material, que manifiestes tu ser espiritual. Porque entonces te liberarás de esto. Romperás el samsara, el círculo de encarnación y muerte, y vendrás a casa de vuelta. Eso lo dice él en el capítulo 18. Entonces, No, termina. Que que no, que mi conocimiento sobre todo esto es muy limitado y yo no me siento limitado por la limitación de mi conocimiento, porque siento que lo que tengo es que amarle. Entonces, la limitación de mi conocimiento, yo no siento que me limite. Y yo sé que mi conocimiento es muy limitado. De hecho, se lo expresé a mi maestro. Le dije, Gurudev, es que mi conocimiento sobre los Vedas es muy limitado. Se circunscribe a un poco el Mahabharata, el Bhagavad Gita y algo del Bhagavatam, muy poco. Me dijo, es que tú no tienes que expresar conocimiento, tienes que expresar a Dios. ¿Y la encarnación que me has dicho del siglo de 1400, cómo era? Sí, Krishna, Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu. Chaitanya la segunda con Y, Mahaprabhu con H intercalada, Maha, como Maha Mantra. Ese es Lo encuentro- Maha significa el más grande, el Prabhu más sí, que grande. es la última. Lo tenéis en audio. Sí. Ah, Lo tenéis en eso le audio. quería preguntar yo. Os lo podéis descargar ¿Qué exactamente? el avatar dorado, el Chaitanya Mahaprabhu. El libro del avatar dorado, sí. ¿Por qué no haces una cosa? Mándame el link a mí y yo lo pongo en el Claro, grupo para que lo sí. puedan oír. Por WhatsApp no sé si cabe. Por Pero WhatsApp no sé si cabe. si está en YouTube, si lo El encuentras libro en del avatar YouTube, dorado. Bueno, yo lo descargué con Narayana Maharaj, que es el que... en castellano, En castellano, sí. en Gole, Una dices? mujer traducida. ¿Pero en qué página dices? Es que lo descargó hace muchos años y yo lo tengo aquí, por ejemplo. En tu teléfono. Sí. Bueno, pues dale a compartir. ¿Cómo es la cuando- última? Tengo el A ver, el libro del avatar dorado, Mahaprabhu, pero la parte de Sí. antes no la... No, yo lo Sí, que quiero Krishna saber el Chaitanya. nombre Sí, Krishna. del último, Chaitanya Mahaprabhu. de la última Es una encarnación. religión. ¿Qué me da la pizarra? Chaitanya El Mahaprabhu, el avatar. nombre de la última encarnación. ¿Eso? ¿Y cuándo ha Sí, sido? Krishna, sí. Hace En el 500. siglo XV. En el siglo XV, en 1400. Y tengo oído, leído, oído que viene cada 1000 El años. avatar dorado. Sí, cada 1000 Chaitanya años. Mahaprabhu. Cada 1000 años, eso es. ¿Y cómo se llama? Por favor, repítelo. En cada milenio. Si Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Pero que lo pongo luego en el grupo. Es Ri. Voy a buscar yo el avatar dorado en audio, como dice Jesús, a ver si lo El encuentro avatar y lo dorado. mando. De hecho, esperaros que yo Es tengo en muchas audio. cosas en mi teléfono. Sí, en audio libro. El audiolibro. A ver si lo tengo yo. Krishna. Jolín, en las 9 de la noche, se nos ha ido el tiempo. Bueno, pero yo- Es que estábamos a gusto. Sí. Repíteme cómo era. Ri Krishna. A ver, es sí, Krishna, S-I, Krishna, Sí. Chaitanya Mahaprabhu. Eso es. ¿Lo he dicho bien? Más o menos. Sí. lo has dicho Mahaprabhu. bien. Estoy buscando, a ver si lo tengo en mi teléfono. Que luego cuando Hay que lo ser un poco veamos de por humor a ahí. la cosa.
nombres me superan. Ya. Pues sí, la verdad que sí. Pero cuando nos dice Carrerilla, Pero- yo ya... Claro, pero al escribir algo parece que algo se te va a quedar, algo... Claro, Yo me he aclarado y demás cuando cosas. él nos dice Carrerilla, yo... A ver, si yo cuando lo explica y esto sí que lo entiendo. Sí, todo esto. Sí, pero... Uy, pero... Bueno, que es- Bueno, me lo busco. Pues que se yo te lo queda- tengo en alguna parte. Se te queda lo que se tiene que quedar. Eso es. Igual que Ya. a mí me enseñan. Aceptar. Sí, sí, pero en alguna parte lo tendré. Eso es. Es que como he cambiado de teléfono desde entonces, pues... No, yo ya. La vida es